Muy buenos días a todos. Siendo las 6 de la mañana, vamos a dar continuidad a estos martes de cuidado intensivo organizados por el programa de posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena. Y en el día de hoy contamos con la participación del doctor Melquis Vuelvas Villalba, quien nos va a hablar hoy sobre el monitoreo multimodal en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular. El doctor Melquis Vuelvas es médico internista, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y ejerce en la actualidad como intensivista en las unidades de cuidado intensivo de la Clínica de Ermita y de la clínica, del Hospital Serena del Mar. Doctor Vuelvas, muchísimas gracias por su participación y somos todos oídos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy, como bien se acaba de mencionar, pues vamos a hablar acerca de monitoreo multimodal en el postquirúrgico. Doctor Vuelvas, creo que tiene que aumentar el sonido. Aló, Sí, estoy aquí. que se te oye muy bajo, Melqui. Bueno, no sé si soy yo. Bueno, voy a intentar hablar más duro, así se escucha bien, se escucha mejor. Correcto, sí. Ok. Bueno, entonces el día de hoy, pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca del monitoreo multimodal en el postquirúrgico cardiovascular. Eh, pues hablando algo acerca del monitoreo, es una de las herramientas principales utilizadas en la unidad de cuidados intensivos. Es un proceso en el cual se da la identificación, caracterización y orientación de las intervenciones terapéuticas en los pacientes enfermos, de cirugía pues, cardiovascular principalmente. El sistema circulatorio, pues como lo hemos conocido tradicionalmente, en el cual pues se manejan presiones pues a diferentes niveles, pues como bien lo conocen, y esto pues en donde el corazón es digamos que una parte fundamental, principalmente pues derivado del gasto cardíaco y sus respectivos determinantes, como es la precarga, la contractilidad, la poscarga, influye también la frecuencia cardíaca y la geometría cardíaca, partiendo desde conocimientos básicos de fisiología, pues desde la curva de Frank Starling, todos esos esfuerzos por intentar eh, conocer, interpretar el estado hemodinámico de nuestro paciente, en el cual pues cualquiera de las intervenciones que queramos hacer, pues básicamente nos puedan ayudar a mejorar ese volumen sistólico, el gasto cardíaco, sea a través de la administración de líquidos, sea pues aportando soporte vasopresores o inotrópicos, dependiendo de la condición clínica pues, que este se encuentre, ¿cierto? Y que el objetivo pues, principal de todo este circuito es, al final de todo, es el aporte de oxígeno pues, a los tejidos pues, para que se dé el adecuado funcionamiento celular. Y esto eh, siendo reflejo en todas estas variables en cuanto, digamos que mientras se está aportando adecuadamente el oxígeno a las células, estas pues van a tener un adecuado funcionamiento y se van pues a mantener dentro de una homeostasis. Sin embargo, pues cuando esto fracasa, básicamente la célula pues comienza a sufrir sus mecanismos principales por los cuales se produce la energía y comenzamos a tener pues elevación de estos marcadores que bien se han revisado pues, en sesiones anteriores, pero que es muy importante pues también tenerlo en cuenta dentro del el monitoreo multimodal de estos pacientes. Desde 1731, pues cuando se comenzaron a hacer las primeras, pues se tuvo las primeras aproximaciones y comprensiones acerca de qué era lo que sucedía realmente a nivel de la circulación, y posteriormente hacia los 1800, en donde se comenzaron a dar las primeras definiciones de shock, y que esto pues básicamente fue un error de traducción posteriormente de Abel Clark
del tratado anteriormente mostrado, pero que para finales de los 1899 entendíamos el shock como lo que es la hipotensión y así pues se ha mantenido pues por mucho tiempo, incluso aún los seguimos mencionando. Hacia los años 70, el doctor Max Harry Well, uno de los padres del cuidado crítico, eh, nos, eh, nos dio a conocer o pues planteó lo que eran los diferentes tipos de choque, pues, conocido como cardiogénico y hipovolémico, obstructivo, distributivo y sus respectivos perfiles. Más adelante, más recientemente, pues con la reciente definición o la última definición de shock, en la cual ya lo entendemos de una forma diferente y es definida como la forma generalizada de falla circulatoria aguda asociada a la utilización inadecuada de oxígeno por parte de las células, siendo esto un estado en el que la circulación es incapaz de suministrar suficiente oxígeno para satisfacer las demandas de los tejidos, resultando en disfunciones celulares. Entonces, las primeras aproximaciones pues, que vamos a tener a nuestros pacientes en estado de shock, pues básicamente va a partir desde el examen físico y lo vamos a complementar con los laboratorios y vamos a tener unas variables clínicas y en este caso pues incluso hemodinámicas para poder comprender pues a mayor ciencia lo que está sucediendo. Y básicamente cuando vamos a tener una aproximación de un paciente que tenga una alteración de ese estado circulatorio, eh, antes de pensar en cualquier soporte, cualquier modalidad de monitorización, pues la evaluación clínica, pues partimos de ella y no olvidar pues las tres ventanas del shock, lo que es la alteración del estado de conciencia, la evaluación de la piel y del gasto urinario, y eso usualmente acompañado de hipotensión, taquicardia y elevación del lactato. Y una vez nos estamos enfrentando ante este paciente, pues que tiene este tipo de compromisos, pues entonces en este momento pues comenzamos a establecer de que es un paciente pues que se encuentra en un mayor riesgo y que necesariamente vamos a necesitar de un sistema de monitorización para monitorizar el tipo de shock o identificar el tipo de shock al cual estamos pues atendiendo. Pues usualmente, pues como si estamos al frente de un paciente de cirugía cardiovascular o un cuidado cardiovascular, pues asumimos en principio que el tipo de shock o que principalmente va a presentar este paciente, pues va a estar relacionado pues, con la parte cardíaca. Sabemos pues que en el mundo el 60% de los shocks pues son distributivos, el 16% son cardiogénicos, 16% son hipovolémicos, el otro 4% son obstructivos. Sin embargo, bueno, en el escenario cardiovascular, pues vamos a asumir de que ese distributivo, pues teniendo en cuenta la fisiopatología eh, de lo que estamos tratando, pues va a ser más frecuente el shock cardiogénico. Y con esto, pues estableceremos el tipo de shock y así como tradicionalmente, pues lo hemos tratado. Y digamos que ese 3D de modelo de pensamiento tradicional en el que estamos viendo las cifras tensionales y las otras variables que principalmente participan en ellas es, bueno, cómo está el gasto cardíaco, cómo están las resistencias periféricas, cómo está el retorno venoso, ¿sí? Y básicamente ese es el modelo, pues, como se ha planteado. Más recientemente, o muy recientemente, digamos, hay un nuevo planteamiento de entender ese circuito circulatorio por interfaces. Interfaces en las cuales no solamente vemos eh, los diferentes componentes, sino de qué manera ellos interactúan con ese espacio pues, que viene directamente relacionado. Por ejemplo, entonces en esta interfase 1, la cual vemos la relación que hay entre el acoplamiento arterial con el ventrículo izquierdo, en la interfase 2, el acoplamiento de la micro con la macrocirculación, el, la interfase 3, en el cual tenemos el acoplamiento venoso con la microcirculación también, ¿sí? La presión media de llenado sistémico y la interfase 4, la relación que hay entre el acoplamiento arterial pulmonar con el ventrículo derecho. Entonces, de esta manera, cada una de estas pues va a tener una eh, serie de
posibilidades de ser evaluadas y con estas, entonces, poder tener una mejor idea exactamente qué tipo de shock es que está presentando mi paciente y no tener que encajarlo precisamente en, en la forma como pensamos tradicionalmente, porque muchas veces realmente nuestros pacientes no presentan un tipo de shock puro como se plantea, sino shock mixtos con variables combinadas. Entonces, de esta manera, lo ideal es eh, ubicar a nuestros pacientes. Tradicionalmente lo hemos conocido pues dentro de los cuatro cuadrantes, por ejemplo, que si es frío, frío, seco, caliente, húmedo. Pero más allá de eso, si acoplamos esto con una curva de Frank Starling, por ejemplo, mire la asociación que existe aquí, la correlación. Entonces, y la variable de flujo que su rogado puede ser la presión de pulso, el BTI, ¿sí? Por ejemplo, como subrogado del volumen sistólico. Y por el otro lado, las variables de congestión, que aquí pues nos mencionan lo que es la PVC, el Vexus, el Doppler de la yugular, de la femoral, índice de vena cava. Y podríamos hablar acá también de congestión, incluir el compromiso pulmonar y la evaluación de la disfunción diastólica. Entonces, son otros elementos pues, que nos van a permitir eh, entender la capacidad de tolerancia que pueda tener ese paciente. Entonces ya no lo vamos a ver como simplemente un frío y seco, sino que ahora lo vamos a ver de una forma un poco más clara de si estamos al frente de un paciente tolerante y que responde a fluidos, un paciente intolerante que no responde, un paciente tolerante que no responde, o un paciente intolerante que, pues, que no responde a los fluidos. Entonces, una vez estamos al frente de ese paciente cardiovascular, es muy importante a través del monitoreo intentar detectar de forma temprana los cambios que se puedan presentar y hacer intervenciones oportunas, siempre pues que sea prevenible. Muchas veces pues de, desafortunadamente pues van a tener un compromiso demasiado importante que los vamos a detectar en fases mucho más avanzadas como un estado de shock y mucho más desafortunado cuando estamos ante situaciones de shock refractarios y mucho más difíciles de manejar. Entonces, estando al frente de ese paciente cardiovascular y que hemos identificado como un paciente de mayor riesgo y que se está comportando como un paciente de mayor riesgo y con unas variables hemodinámicas eh, ya descritas de alteraciones, ese es un paciente que merece, por supuesto, un tipo de monitoreo. Entonces, ¿qué tipo de monitoreos, con qué tipo de monitoreos contamos? Contamos desde monitoreos no invasivos, como es el ultrasonido, la ecocardiografía, la, el monitoreo no invasivo a través de biorreactancia, por ejemplo, pues en nuestro medio contamos con él. Eh, Sistemas de monitoreo, pues que cuenten con análisis de contorno de onda, sistemas de monitoreo a través un poco más invasivos, son los esofágicos, como es el ecocardiograma transesofágico y el Doppler transesofágico o esofágico, y el tradicional gold estándar conocido que es el catéter de arteria pulmonar. También incluimos aquí dentro de los mínimamente invasivos las evaluaciones por termodilución transpulmonar. Entonces, en cuanto a la monitorización hemodinámica mínima y avanzada y la ecocardiografía, pues en los pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, de cirugía cardiovascular, en este consenso pues, que se hizo a nivel nacional aquí en Colombia, y esto pues basado en la evidencia y las revisiones sistemáticas y toda la literatura hasta ese momento, la conclusión fue que no se sugiere la medición hemodinámica rutinaria del gasto cardíaco mediante dispositivos mínimamente invasivos, como es el análisis de contorno arterial, o no invasivos, como es el análisis por bioimpedancia, biorreactancia, fotopletismografía en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Y que su interpretación y la toma de decisiones deben tomar en cuenta sus limitaciones en términos de validación y precisión. No quiere decir esto que no vamos a usar sistemas de monitorización.
es básicamente que no se sugiere hacerlo de una manera sistemática, rutinaria para todos los pacientes. Por supuesto, hay que identificarlos y aquellos pacientes pues, de mayor riesgo van a requerir de, eso, de algún tipo de monitorización y incluso el manejo pues, que nos está exigiendo, nos está precisamente exigiendo que debemos tener más información para poder tomar mejores decisiones. Entonces, las herramientas más frecuentes pues, con las cuales contamos en nuestro medio, en la mayoría de centros, o en algunos incluso pues, contamos con menos, es uno, contar pues ojalá siempre con un ecocardiograma, con un ultrasonido, un ecocardiógrafo. Eh, Otras herramientas no invasivas tenemos la biorractancia, el análisis de contorno de onda de pulso arterial y dentro de las invasivas entonces tenemos las termodiluciones transpulmonar y el catéter de arteria pulmonar. Entonces, dentro de la monitorización de nuestro paciente, digamos que el eje central de lo que queremos vigilar es el gasto cardíaco. Eso es lo que es el monitoreo hemodinámico, centrarnos en pues, pueda que dependiendo del tipo de sistema de monitoreo nos va a dar diferentes tipos de informaciones complementarias, pero el centro y el eje principal es la información acerca del gasto cardíaco. Entonces, esto puede ser invasivo, mínimamente invasivo o no invasivo, ¿cierto? Así como ya muy bien se ha descrito. Entonces, dentro de los métodos no invasivos, eh, se cuenta, pues, había dicho la bioimpedancia, la biorractancia, el análisis de onda de pulso, el Doppler, la reinhalación de CO2, el tiempo de tránsito de onda de pulso. El sistema de monitoreo ideal, pues, ojalá cuente pues con todas estas premisas, como es ser fácil de usar, estar disponible, su interpretación independiente del operador, tiempo de respuesta rápida, que sea rentable y que nos permita proveer información que pueda guiar la terapia. Desde los años 70, pues cuando comenzó a fondo el mayor conocimiento acerca del componente hemodinámico, con la utilización del catéter de arteria pulmonar a través de los colegas Swan y Gans, que lo diseñaron, lo comenzaron a emplear, a usar, y bueno, rápidamente pues digamos que se hizo una curva en la que se aprendió pues a colocarse y fue cada vez más frecuente su uso para aquel entonces. Digamos pues hoy por hoy, como es algo que no en todos los centros pues lo utilizan, eh, pienso que sí debería ser una parte de la formación hoy por hoy igual, usarlo en algún momento pues por lo menos para, para conocer así en un poco más a fondo el tema de la hemodinamia y poder pues comprender conceptos un poco más simplificados hoy, pero que parten desde conceptos un poco más complejos con toda la información que nos brinda el catéter de arteria pulmonar. Con toda esta lista de parámetros, ¿sí? Con los cuales pues podríamos hacer una interpretación, pareciera ser algo pues bastante engorroso, en lo cual pues hoy por hoy pues hay otros métodos que nos se simplifica y se facilita todo esto. Pero no queriendo decir esto pues que no se puede encontrar en un sinnúmero de información valiosa, los cuales se pueden correlacionar con muchas de las situaciones particulares de nuestros pacientes cardiovasculares. Dentro de lo engorroso que podía ser el uso del catéter de arteria pulmonar, es la forma como iba a tratar todos esos datos, ¿sí? Y que se hacían pues las mediciones de termodilución de manera intermitente. Hoy por hoy, pues ya hay dispositivos que nos permiten hacer medición continua del gasto cardíaco con la información eh, de manera continua. Entonces, haciéndose esto un poco más práctico. Dentro de las informaciones que nos va a aportar, entonces nos va a aportar acerca de la presión de arteria pulmonar, presión de oclusión de arteria pulmonar, presión de la aurícula derecha, el gasto cardíaco, la saturación venosa de oxígeno mixta y la presión capilar pulmonar estimada. Eh, Sin embargo, bueno, con el catéter de arteria pulmonar desde hace muchos años, pues ya hay bastantes controversias acerca de su uso.
y esto básicamente dado por, si bien nos da una gran cantidad de información valiosa para comprender, también se ha relacionado incluso con varias series, con aumento en la mortalidad, aumento en la estancia hospitalaria, aumento en el tiempo de ventilación mecánica, mayor uso de inotrópicos, y eso recopilado pues a lo largo de gran mayoría de estudios y publicaciones desde hace muchísimos años, y lo cual pues se sigue consolidando y encontrando de manera sistemática en el resto de publicaciones, en donde básicamente no encontramos un impacto tan significativo con el uso del catéter de arteria pulmonar, sobre todo en tema de supervivencia y resultados fuertes. Y cuando lo comparamos incluso con otras variables como es la medición de índices de oxigenación, vemos que hay una correlación casi que eh, paralela o lineal. Eh, entonces, si podemos interpretar lo que está sucediendo con nuestros pacientes, haciendo una adecuada interpretación de unos gases arteriales, por ejemplo, eh, entonces sí será necesario tener que correr el riesgo de colocarle un catéter en el cual puede haber complicaciones para su colocación, complicaciones ya por el uso de este, por ejemplo, trombolismos pulmonares que se puedan presentar, o, o simplemente, pues lo más frecuente, infecciones. Entonces, definitivamente es algo que no se puede usar hoy por hoy de manera sistemática. Por supuesto que habrán algunos pacientes de mayor riesgo por el tipo de cirugía cardiovascular que se vaya a hacer, porque tengan problemas del ventrículo derecho, o porque tengan hipertensión pulmonar. Digamos que ha quedado pues prácticamente, si hay una indicación clara para su uso, serían este tipo de escenarios. Para todos los demás, pues básicamente de manera sistemática y rutinaria, pues no estaría recomendado, dado que si comparamos a aquellos pacientes que no se implementó el catéter comparado con los que sí se implementó, pues vemos en todas las series, pues básicamente en donde hay un incremento en la mortalidad de la estancia hospitalaria, en los días de hospitalización, incluso con elevación de los costos. En cuanto a los análisis de mortalidad, también hay correlación con mayor índice de mortalidad, sobre todo en los pacientes de mayor riesgo. Y en cuanto a la ventilación mecánica, pues hay también una evidencia suficiente pues, para saber que hay más tiempo de ventilación mecánica en aquellos pacientes porque se utiliza el catéter de arteria pulmonar. Es por esto que el consenso del shock circulatorio hemodinámico, ya hace algunos años, hace una década, hace 10 años, eh, ya es claro, y desde antes también ya se viene diciendo que no se recomienda el uso rutinario del catéter de arteria pulmonar en pacientes en shock y se sugiere la utilización de este en pacientes con shock refractario o disfunción ventricular derecha. Y se sugiere la termodilución transpulmonar o el catéter de arteria pulmonar en pacientes con shock grave, especialmente asociado a CDRA. Eso en cuanto al catéter de arteria pulmonar. Hay otros métodos no invasivos con análisis del contorno de onda de pulso, algunos calibrados, otros de tecnologías no calibradas, y dispositivos no invasivos. Para aquellos pacientes de cirugías no cardíacas es donde pues está la posibilidad de la utilización de los no calibrados, pero para los pacientes más complejos de cirugía cardíaca, pues lo ideal es usar algunos de los que sean calibrados y estos a su vez adaptados a sistemas de monitorización avanzada con termodilución. El análisis del contorno de onda de pulso, pues básicamente parte del análisis de la onda arterial y a través de el área bajo esa curva, eh, van a haber una serie de ecuaciones con las cuales se podrá calcular el volumen sistólico y con esto, entonces, y junto con la frecuencia y una ecuación pues compleja dependiendo de la casa comercial, eh, una estimación, una aproximación calculada del gasto cardíaco. Estas ondas pues, van a ser de diferentes morfologías dependiendo del sitio de donde se esté midiendo ese análisis de contorno de onda. Dentro de los diferentes métodos, pues tenemos estos
que son básicamente un ganchito pues, que se coloca en el dedo como si fuera un pulso oxímetro, y estos tienen sensores que permiten cuantificar el diámetro de los vasos, y con esto se evidencia el contorno de esa onda, y básicamente a través de ecuaciones se estima el gasto cardíaco. Algo tan sencillo como esto. Pues con algunas limitaciones, sobre todo en aquellos pacientes con edemas periféricos de las extremidades superiores, vasoconstricción periférica grave, tratamiento con altas dosis de vasopresores, pero la evidencia de todos estos dispositivos realmente es bastante controversial, aún en el paciente de cirugía cardíaca. Todavía pues no contamos con una evidencia sólida eh, para, para apoyarnos en ello y de que sean 100% confiables. Otros métodos no invasivos como este parecido, que es la evaluación de la tonometría automatizada por aplanamiento de la arteria radial, con algunas limitaciones como es la estabilidad limitada de la señal, posicionamiento adecuado del sensor, movimientos leves del brazo que perturban la calidad de la forma de la onda. Y hay bastante dispersión aún de los datos, sobre todo pues cuando se comparan con métodos estándar o gold estándar de termodiluciones. Hay aún bastantes diferencias, por lo tanto no es que sea un método recomendado. Otro método que también contamos en nuestro medio, que es basado en la bioimpedancia, pues es el precursor de la biorreactancia. En cuanto a la bioimpedancia, mide el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la contractilidad cardíaca a partir de medidas continuas de los cambios en la impedancia torácica causada por las fluctuaciones del volumen sanguíneo a través del ciclo cardíaco. Son básicamente unos parches, unos electrodos, y a través de lo mencionado, pues esto calcula el flujo que se está dando a través de ese espacio, dentro de esa cavidad torácica, en este caso que se está midiendo, la impedancia que se da pues, a este nivel. Y con eso, pues se hace un cálculo y una estimación del el gasto cardíaco. Estos métodos basados en impedancia tienen muchos sesgos, tienen muchos errores, hay muchos artefactos que modifican los valores. Eso se ha mejorado con el advenimiento de la biorreactancia, el cual analiza los cambios de amplitud y frecuencia de los pulsos eléctricos a medida que pasan por el tórax, o similar, digamos, que a lo anterior, y pues nos da gran cantidad de información de manera no invasiva, el gasto cardíaco, variables de respuesta a volumen, con lo cual pues lo podemos aplicar a los algoritmos y hacer algunas pruebas, pues en especial que están diseñados para hacer cierto tipo de evaluaciones de respuesta a volumen, facilitando pues el manejo con estos. Digamos que dentro de las comparaciones que se hacen con el gol estándar, que es el catéter de arteria pulmonar, en términos generales no parece haber diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, pues aún hay de pronto en publicaciones un poco más recientes, específicamente para cirugía cardiovascular, eh, se siente que aún se necesita hacer un poco de más investigaciones al respecto para tener una certeza y absoluta credibilidad de este tipo de monitoreos. Muchos lo utilizan y pues aún hay mucha resistencia e incredulidad por parte de otros grupos. Otras maneras de hacer monitorización no invasiva es a través del tiempo de tránsito de la onda de pulso. También es un dispositivo pues, que básicamente eh, mide pues, el análisis del contorno de onda, y este calcula el gasto cardíaco pues, basado en la distancia que hay desde el corazón hasta donde se encuentra el dispositivo. Ahí eso hace una ecuación y con base en eso pues, nos da la información de la estimación del gasto cardíaco. También hay bastante dispersión y estos métodos, pues aún en pacientes de cirugía cardiovascular específicamente, aún falta por tener una adecuada correlación. Otros métodos, como es la termodilución transpulmonar, que se ha comparado también con la termodilución transcardíaca del catéter de arteria pulmonar, con
con gran cantidad de información valiosa, no solamente el gasto cardíaco, sino también otras variables de precarga, de respuesta a volumen y de compromiso incluso orgánico, como es el ELWI. Eh, es un método pues bastante atractivo, dado que es un poco menos invasivo que el paciente, que la catéter de arteria pulmonar, y pues definitivamente que paciente de cirugía cardiovascular, por ejemplo, no va a tener un catéter pues, venoso central y una línea arterial. Entonces, digamos que no es que le estamos adicionando mayores noxas realmente eh, o mayores dispositivos a nuestros pacientes. Y por el contrario, pues vamos a poder tener mayor cantidad de información, podríamos tener mayor cantidad de información valiosa a la hora de tomar decisiones, sobre todo para aquellos pacientes de mayor riesgo que se estén comportando con mayor inestabilidad hemodinámica. Dentro de las limitaciones de la termodilución transpulmonar, pues la distensibilidad vascular, la impedancia aórtica, burbujas de aire en el sistema, coagulación de catéter, insuficiencia valvular, arritmias significativas, cambios rápidos de temperatura. Y la comparación pues con los diferentes sistemas de monitoreo de transpulmonar con, con el catéter de arteria pulmonar, pues digamos que han tenido una muy buena correlación lineal eh, en cuanto a la precisión o la exactitud con un margen de error bastante estrecho. Otros métodos, o uno de los métodos, pues que digamos que cada vez viene siendo más utilizado y abanderado y necesario, dada que cada vez, o afortunadamente, está siendo cada vez más disponible en nuestras unidades, que es el ecocardiograma, y que a través de este podemos, a través de cierto tipo de medidas, hacer unas extrapolaciones de las informaciones que nos dan los sistemas de monitoreo avanzados, invasivos y mínimamente invasivos. Este, pues, comparado con sistemas de termodilución, digamos que uno, pues, tiene sus ventajas, sus desventajas, y eh, digamos que dentro de la principal desventaja de la ecocardiografía, en este caso uno, pues, que es operador dependiente, pues, pero para esto, pues, el personal debe entrenarse y capacitarse, quien lo esté usando, pues para que la información que nos está brindando sea lo más confiable posible, o pues apoyado con el cardiólogo. Esto puede disminuir ese tipo de sesgo. Y lo otro es que es intermitente. Entonces, cada vez que necesitamos, pues necesitamos ir a hacer las mediciones. Digamos que es como que dentro de las principales desventajas. Pero como ventaja, pues nos da muchísimas herramientas para, para tratar de interpretar la situación clínica de nuestro paciente. Entonces, dentro de las propuestas para el uso del ultrasonido en este paciente, vamos a hacer una extrapolación de esta publicación, en la cual vamos a hacer un orden de prioridades en cuanto a la evaluación. Entonces, si yo estoy ante un paciente de cirugía cardiovascular, cualquiera sea esta, y nuestro paciente pues se encuentra inestable y nosotros quisiéramos saber cómo se encuentra o cuál es la causa de ese compromiso hemodinámico, que seguramente lo voy a encontrar en primera instancia ahí. Yo, en el respectivo orden de ideas que debo responderme es uno, si estoy ante un paciente con un bajo gasto, la primera pregunta que yo debo resolver es si el paciente tiene un shock obstructivo o no. Entonces, si hay un taponamiento, si hay datos clínicos de taponamiento, si hay un neumotórax, a pesar de que tienen tubos de tórax, a veces aparecen neumotórax o aparecen derrames pleurales masivos eh, que podrían ocasionar eventualmente compromisos obstructivos circulatorios. Seguido a esto, si ya he descartado que hay un compromiso obstructivo, entonces, y tiene un bajo gasto, entonces debo hacer un diagnóstico diferencial entre un shock cardiogénico y un shock hipovolémico. Aquí, pues básicamente, de acuerdo a las variables que vamos a evaluar, pues van a estar en extremos opuestos, ¿cierto? Entonces, en el shock cardiogénico, pues básicamente vamos a encontrar información o datos, uno, en cuanto a la contractilidad con hipoquinesia, quinesia, o datos de disfunciones, y aparte de eso, datos de sobrecargas ventriculares, a diferencia en el shock hipovolémico con datos de colapsos, ¿cierto? Colapso de la vena cava, las cavidades hiperdinámicas o depletadas. Y en el caso del escenario hipovolémico en el paciente cardiovascular,
Entonces, bueno, también, no, pues no, básicamente no vamos a pensar en pérdidas extrañas, sino pérdidas a nivel relacionadas con la cirugía. Y muchas veces, pues fácilmente nos podemos encontrar con un hemotórax de 1500 y un tubo de tórax, pues que básicamente no estaba drenando y pensábamos que no estaba sangrando y el sangrado era interno. Entonces, el paciente puede ser en este momento candidato a una reintervención, por ejemplo. Ya cuando los pacientes, digamos, han pasado esa etapa aguda, esa etapa crítica, pero que persisten en el tiempo, dependiendo de un soporte vasopresor, no es el comportamiento esperado, eh, es donde podrían aparecer incluso perfiles hemodinámicos o relacionados con cuadros de infección. Entonces, aquí los pacientes pues, podrían presentar cuadros distributivos o eh, combinados estos dentro del contexto de cirugía cardiovascular de vasoplejías, ¿sí? Entonces no vamos a tener un perfil hemodinámico puro, sino un perfil hemodinámico en el que en vez de tener resistencias altas, sí, incluso va a tener resistencias bajas. Entonces, dentro de la propuesta, lo primero, tratar de identificar el shock obstructivo, si hay derrame pericárdico, ¿cierto? Digamos, va a ser un poco más raro pensar en obstructivo en un paciente con tromboembolismo pulmonar en este escenario, pero estas son las causas principales pues, que debemos buscar. Seguido a eso, identificar, aplicar el algoritmo para buscar causas de shock hipovolémico. Y si no hay shock hipovolémico, entonces el shock definitivamente es cardiogénico y este pues puede ser clásico, euvolémico o mixto, en el que vamos a tener resistencias bajas, compromiso, lo que es la vasoplejía, que tampoco es algo que sea tan inusual dentro de el manejo de nuestros pacientes y dependiendo de lo que vamos encontrando, pues así vamos a saber cuál es la intervención pues, que tendríamos que hacer, si es inotrópico, si es vasopresores, si es diurético, si son vasodilatadores o si son vasopresores, como había dicho anteriormente. Y por último, entonces, evaluaciones dirigidas, complementarias que nos puedan a aproximar hacia perfiles distributivos. Como le había dicho en mención, pues inicialmente no vamos a pensar de que nuestro paciente está aséptico, pero podrían aparecer escenarios de infección, sobre todo cuando se nos ha prolongado la ventilación o cuando, bueno, el comportamiento es refractario y muchas veces pues nos complican nuestros pacientes infecciones infecciosas. Entonces, de manera resumida, esos son los sistemas de monitoreo disponibles para el cuidado de nuestros pacientes. Como lo había mencionado, pues no es algo sistemático que, que debemos usar sistemas avanzados en todos. Sí, por supuesto, habrán pacientes seleccionados. Ojalá podamos contar con todos los sistemas para el día que un paciente puntual lo necesite, podamos utilizarlo, emplearlo, pero saber que si no contamos con ellos, ojalá podamos contar al menos con un ecocardiograma, con lo cual podemos también hacer estimaciones de gasto cardíaco. Las ventanas, por supuesto, del paciente de cirugía cardiovascular a través del ecocardiograma transtorácico es bastante limitada. Eh, Pienso que a futuro o desde ya y a futuro pues tenemos que entrenarnos más y cada vez ser un poco más disponible el ecocardiograma transesofágico, dado que sería la herramienta ideal para este tipo de pacientes, pero bueno, no en todos los centros pues contamos con él. Y apoyarnos siempre también de la bioquímica sanguínea, de lo que hace arteriales, tanto venosos como arteriales, los cuales pues nos da información muy valiosa que al final es el objetivo principal de la monitorización y es el estado de perfusión tisular y esa información la tenemos a través de estas herramientas. Entonces, bueno, esto es lo que les traigo. Muchísimas gracias por su atención. Eh, Preguntas, comentarios, aportes. Muchas gracias, doctor Vuelvas, por tan completa presentación sobre todos los sistemas de monitoreo que pueden emplearse en el paciente de cirugía cardiovascular. Quedamos atentos a como tipo preguntas y aportes. Eric, Muy buenos días, Doc. Agradecerle al doctor Vuelvas por la presentación.
Y pues como bien pues dejó claro con los distintos sistemas de monitoreo y sus respectivas indicaciones, eh, siempre me he planteado una pregunta o bueno, quisiera que me ayudara orientándome en ciertos aspectos y es que la mayoría de todos estos dispositivos o herramientas que utilizamos son útiles para medir el gasto cardíaco y sobre todo la función ventricular izquierda. Sin embargo, digamos que en el postoperatorio de cirugía cardíaca también puede existir disfunción ventricular derecha pues muchos pacientes además de eso están ventilados mecánicamente, donde sabemos que pues la modificación de las presiones intratorácicas por la ventilación mecánica puede afectar algunos de los parámetros que tenemos o de las pocas herramientas que tenemos como para evaluar esa función ventricular derecha. Quisiera de pronto que me dijera qué herramientas pues tienen un mejor soporte o de la evidencia o con qué herramientas contamos específicamente para eso, para evaluar la disfunción ventricular derecha y cómo deberíamos de pronto interpretarlas en el contexto del paciente en postoperatorio de cirugía cardiovascular que se encuentra bajo ventilación mecánica. Muchas gracias. Sí, muy interesante pregunta. Y básicamente dentro de los sistemas de monitoreos avanzados que nos pueden permitir evaluar directamente el comportamiento de las presiones pues, a este nivel, la herramienta es el catéter de arteria pulmonar. Ningún otro sistema de monitoreo nos va a dar la información que nos da el catéter de arteria pulmonar en función de este tipo de información específica, ¿sí? Cómo están las presiones a nivel de arteria pulmonar, capilar pulmonar, ventrículo derecho, aurícula derecha, pues a nivel de ese, pues a ese nivel y el funcionamiento del ventrículo derecho. Eh, las, las otras herramientas como es la termodilución transpulmonar no discrimina lo que está sucediendo con el ventrículo derecho. Los otros sistemas de monitoreo hemodinámico, diferente del ultrasonido, tampoco discriminan lo que está sucediendo a nivel del ventrículo derecho. La otra herramienta de gran utilidad y que nos va a dar gran información acerca de las, el tamaño de las cavidades, el movimiento de las cavidades, el gasto cardíaco del ventrículo derecho, que podemos hacer un BTI del ventrículo derecho y con eso también estimar la función del ventrículo derecho. Y para algunas corrientes, algún grupo de especialistas, digamos que somos más dados a confiar en el gasto cardíaco del ventrículo derecho calculado por BTI y no fijarnos de manera como sería un dato prácticamente estático de lo que es la excursión del anillo tricuspidio. Pues es un dato importante, sí, valioso, pero le damos más valor al cálculo del gasto cardíaco, que desde el punto de vista hemodinámico es el dato pues, que queremos, ¿cierto? Entonces, sí tenemos formas de evaluarlo de manera no invasiva y sería el ultrasonido, siempre y cuando, pues, por supuesto, logremos una adecuada ventana, si es a través de un transtorácico y si es un transesofágico, pues sería lo ideal, luego de el catéter de arteria pulmonar. Sí, correcto. En ese sentido, se ha profundizado bastante últimamente en el acoplamiento ventrículo arterial, en este caso ventrículo derecho, arteria pulmonar, que para simplificarlo sería la medición del TAPSE, la medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar y la medición de la deformabilidad longitudinal del ventrículo derecho y hay parámetros combinados de esas tres variables que orientan hacia esa relación ventrículo-arteria pulmonar, que es una herramienta también para hacer la evaluación del ventrículo derecho. En este caso sería, como muy bien dijo el doctor Vuelvas, el catéter de arteria pulmonar y la ecocardiografía, las herramientas más útiles para monitorizar el ventrículo derecho. Eh, ¿Algún comentario adicional? Sí, en el chat Luis Mora está colocando que se requiere obviamente una buena ventana
y en ese caso creo que los anestesiólogos han cursado con una buena experiencia en el sentido del eco transesofágico, que resulta casi que obligatorio en cirugías valvulares y que, como bien dijo el doctor Vuelvas, pues no está disponible en todos los escenarios en los cuales nos encontramos, pero que puede orientar bastante y evita el sesgo o la limitación de la ventana. Sí, claro, doctor Mora, puede participar. Muy buen día a todos. Muchas gracias por la participación. Pues lo que podemos rescatar de todo el barrido que hizo el doctor en la clase y que yo me hago énfasis en todos los muchachos que se preparan hoy para recuperación cardiovascular sería que lejos de los métodos invasivos y no invasivos que vemos en el manejo y monitorización del paciente posquirúrgico, más que eso, que veo una mella en nosotros como intensivistas y colaboradores del cirujano cardiovascular y del anestesiólogo cardiovascular, es muchas veces la pérdida de conocimiento profundo de la hemodinamia del paciente, inclusive de prospectos importantes como son la anatomía cardíaca y la poca profundización que hacemos desde el momento quirúrgico. Es notorio en el momento de la evaluación posquirúrgica que perdemos esa capacidad de análisis fisiopatológico por falta de esa percepción. En el caso mío hago ecocardiografía desde 2014, cuando aún todavía no la preveíamos como herramienta útil en la unidad de cuidado intensivo avanzado, y lo cierto es que la profundización en esa evaluación de la anatomía y su comportamiento es lo que hace verdaderamente un recuperador cardiovascular bedside ahí en esas primeras 72 horas. Sin negar, obviamente, todas las herramientas como comentó el expositor. Sería importante enfatizar en la formación de cuidado intensivo este aspecto que muchas veces lo abordamos nada más desde el punto de vista del Swan Ganz, y que aun cuando es una herramienta útil para esa percepción del paciente, nos hace falta profundizar un poco más allá hacia el prospecto del paciente. El tiempo de tránsito pulmonar y las características de impedancia al borde de la cabecera del paciente sin una buena interpretación o dejándolo todo en manos, por ejemplo, del cardiólogo sin desmeritar la conducta, muchas veces somete al paciente a una verdadera estancia prolongada en la unidad de cuidado intensivo. Y eso debe ser, ahora que está el aspecto de formación en pie, un criterio sine qua non para poder actuar sobre el paciente, la presencia de un verdadero conocedor de ese aspecto hemodinámico y del circuito del ciclo cardíaco y pulmonar en el paciente. Yo creería que, salvo, como bien lo dijo, a válvula, el ecocardiograma bedside, muchas veces le queremos dar mucha relevancia y vuelvo a repetir, no deja de ser más que una herramienta en ese monitoreo amplio y profundo del paciente, bajo el conocimiento de alguien con la experticia de esas dos herramientas que yo creo que son muy importantes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor Morales, por relevar la importancia de las ciencias básicas y del conocimiento básico en toda la implementación del análisis del monitoreo hemodinámico de este paciente cardiovascular. Gracias. ¿Algún comentario adicional o pregunta? Sé que no. Bueno, doctor Melquis, muchísimas gracias por su participación y agradeciendo a todos los participantes por la asistencia a esto, les renovamos nuestra
continuidad de las actividades el próximo martes, cuando muy seguramente el doctor Rubén Camargo nos hablará sobre algunos aspectos éticos de la medicina crítica. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.